Seguimos con usted en Conexión Nocturna. Estamos cumpliendo con el orden del día. Me da mucho gusto saber que seguimos en sintonía a través del 1110 de AM. En Guadalajara nos escuchan en el 700 y Monterrey, Nuevo León en el 1540. Tenemos más potencia, así que ya llegamos mucho más lejos y eso nos pone muy contentos, de verdad. Hoy, tal y como le anuncié al principio del programa, corresponde la sección Escucha a tu cuerpo. Ya sé, no me regañe, es el tercer domingo de cada mes, pero yo le expliqué la semana pasada que habíamos tenido un cambio de agenda todos los que estamos ahora aquí en la cabina y por eso es que estamos presentando y cumpliéndole el tema de escucha tu cuerpo y en esta ocasión escucha tus articulaciones. Es un tema realmente fascinante, es un tema muy importante, mucho más de lo que usted se imagina. Siempre se nos olvida, por eso la recomendación de escuchar a tu cuerpo, porque se nos olvida que lo traemos puesto, ¿no? Y no lo escuchamos hasta que ya nos da un dolor, o hasta que ya no podemos caminar, o hasta que de plano ya no nos deja movernos. Quiero presentar a los invitados esta mañana. Me da mucho gusto recibir al doctor Edgardo González, ortopedista, traumatólogo, egresado de la Universidad de Anáhuac y en el Hospital Lomas Verdes, en donde ha estudiado algunas especialidades. Él tiene un trabajo muy dedicado en todo lo que se refiere a la medicina del deporte y el tema de hoy que es también la cirugía en articulaciones. Doctor Edgardo González, bienvenido. Qué gusto que vuelves a estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, hombre, por favor, esta es tu casa. Yo se los digo siempre, considérense invitados permanentes de este programa y así es como sucede, y esa es la verdad. Está con nosotros Beatriz Boullosa, que es nutrióloga de Club Ten y viene desde luego a trabajar el tema de la alimentación, que es muy importante, y hoy vamos a hablar de una serie de sustancias que desde la parte médica y desde la parte de la nutrición, que estoy seguro que le van a sorprender y que le van a llamar la atención. Váyase olvidando de sacarle filo al bisturí, porque eso ya está quedando muy lejos, muy atrás. Betty, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias, igualmente. Qué bueno que estás acá. Y desde luego en la parte del entrenamiento me acompañan Víctor Beltrán. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Willy, muchísimas gracias. Tú ya también, ya estás aquí. Estamos saliendo, te van a poner tu calcomanía de inventario. Qué bueno que estás acá. Gracias, Willy. Alejandro Torres, también entrenador de Club Ten, ambos entrenadores de Club Ten, que es la organización con la que hemos estado preparando este programa de Escucha a tu cuerpo. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí también. Y pues a usted, bienvenido a esta sección, Escucha tu cuerpo, escucha tus articulaciones. Doctor Edgardo González, vamos a ABC. ¿Qué es, cómo se comporta una articulación o las articulaciones? Bueno, nuestro cuerpo, una vez más, como platicamos la vez pasada, pues es una máquina que para que tenga movimiento se basa en fuerzas de palanca, como lo maneja cualquier máquina, cualquier ingeniero sabe este tipo de términos. Los músculos son los encargados a que jalando con poleas estas palancas, y entonces tienen bisagras, vamos a llamarles, y tenemos diferentes tipos de articulaciones, unas que se mueven muy poquito, unas que parecen ser articulaciones pero no son, en algún momento se quisieron articular. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos por favor. Por ejemplo, entre el músculo del sacro y la pelvis, es una articulación pero que no se mueve. O sea, la cintura, abajito de la cintura, para que más o menos al final, digamos al final de la espalda, ¿ya? Con lo que es la pelvis, la pelvis. Entonces no se mueve, pero si te vas a fracturar probablemente te fractures de ahí, o más abajito, lo que el coxis, cuando uno se lo lastima, es una articulación que no se mueve. Cuando te lastimas es que eso se mueve, y al moverse te empieza a doler, pero no se debe mover. Claro. Hay otras que se mueven un poquito más, como el peroné. Entonces tienen nombres técnicos como sindesmosis y que no tienen interés, pero las articulaciones que nos interesan pues son las que tienen movimiento. La más compleja es la articulación de la rodilla por la cantidad de movimientos que maneja, pero la más especializada, por ejemplo, es la del hombro. ¿Por qué? Porque si nosotros anduviéramos en cuatro patitas, ¿verdad? Los músculos van diferente a cuando estamos en posición de parados, y entonces para poder subir el brazo más de 90 grados y poder peinarse, etcétera, se tuvieron que crear una serie de músculos pequeñitos que se llama el mango de los rotadores, que mueven lo que son pues prácticamente 45 grados con un espacio de 1 pulgada. Y por eso el hombro es tan difícil de tratar cuando se lastima. Y otras articulaciones que son casi como una bisagra, que es como la articulación del tobillo, ¿verdad? Claro, por el movimiento que tiene.
Exactamente, o el codo, ¿verdad? Que en sí es una bisagra. Es un solo movimiento. Aunque tengamos el movimiento de pronosupinación, que es más bien de la mano. Sí, también la pronosupinación, el doctor lo que hace es girar el puño, ¿no? Como, hacia afuera y hacia adentro. Como si estuviera yendo y viniendo, ¿no? Como un reglete o como un martillo, digamos, ¿no? Como el martillo. Eso es muy importante entenderlo. Si no tuviéramos las articulaciones no podríamos movernos desde luego como nos movemos. ¿Qué es lo principal que debemos cuidar y en lo que debemos poner atención cuando se trata del trabajo de las articulaciones, doctor Edgardo González? Bueno, pues vamos a decir que en los últimos 60 años, 70 años, se ha tratado el cartílago. Cada vez que hay un accidente, y vamos a hablar un poquito de cómo proteger nuestras articulaciones, de que no se lastime el cartílago y nos lo acabemos. El problema es que... Sí, perdón, es que aquí te quiero preguntar porque me faltó. O sea, ¿qué es lo que compone una articulación? Ya dijiste tú que los músculos son las poleas. El cartílago viene, te voy a hacer la pregunta como yo la entiendo, viene pegado al hueso, se determina después del músculo. ¿Qué es el cartílago? ¿Cómo funciona? ¿En dónde está? ¿Cómo lo puedo entender? Bueno, el hueso, al final de todos los huesos, cuando hay una articulación, tiene una cubierta, vamos a llamarle como un globo, que es lo que se le llama la bolsa sinovial, ¿sí? Y está precisamente recubierta de una estructura, un órgano, vamos a llamarle, porque así se le llama ahora, que es la sinovial. Entonces, por la parte del hueso, al final de cada hueso, ahí creció el cartílago desde que somos niños, y tiene un espesor aproximado de unos 3 a 4 milímetros dependiendo del área de la que estemos hablando. Si ese cartílago se lastima, se aplasta, se le bota un pedacito, etcétera, se tiene la creencia, y siempre se ha manejado, que no puede volver a crecer. ¿Está hecho de lo mismo que el hueso? Pero no, más suave. no. Es básicamente una mezcla de colágena. Son condrocitos. Y se hace una red que tiene que ver con azúcar, fibroblastos, que es fibrosis, y juntan a estas células que se llaman condrocitos, y realmente no se reproducen. Son homólogos a los condrocitos que sirven para crecer. Por ejemplo, uno crece a partir de un cartílago, y después ese cartílago se osifica, se vuelve hueso, le llega calcio y desaparece ese cartílago de crecimiento. En su momento, por ahí del año 1997, de hecho, de 98 a 99, que estuve yo en España, hice un estudio para trasplantar cartílago de crecimiento de un conejo sano a conejos adultos, y simular, porque no existen conejos enanos, ¿verdad? Para ver si se podía transportar el cartílago con injerto, es un injerto, un trasplante, pero pegado con la arteria nutricia de ese cartílago, y sin la arteria nutricia, congelado a menos 80 grados, o sea, una serie de lo que se hace hoy con los trasplantes de hueso, que funciona de maravilla, el hueso trasplantado para rellenar huecos, para fracturas, para todo eso, pero para ver si en las personas pequeñitas, que la enfermedad básicamente se llama acondroplasia. En ese ramo no creció mucho, porque había que hacer el siguiente estudio en animales antes de hacer cualquier otro tipo de experimentación, y no lo pude seguir por cosas que tienen que ver con permisos y porque mi vida dio otros giros. Pero siempre estuve yo cerca del cuidado del cartílago, teniendo una comunidad de más de 200 hemofílicos cuando estuve en el hospital de pediatría del siglo XXI. Y después estuve trabajando con diferentes personalidades que son los primeros que empezaron a utilizar el cartílago como trasplante. Primero se sacaba si uno tiene un huequito en el cartílago, se saca una capita de lo que recubre el hueso en otras áreas, que se llama periósteo, que es una telita muy resistente. Como duele. Entonces te sacan una bocanada, un pedacito, vamos a llamarle, pequeñito de tu propio cartílago, se manda a cultivar y hace que crezcan los condrocitos, los reproducen. Ese líquido, con el periósteo se hace una tapita para que quede un receptáculo, y se inyecta ese líquido adentro, y se espera unos meses, 6 semanas,
y el problema es que esa técnica no sirve, pero vamos, yo visité a las personas que son en España, en Francia, Sí. y en Canadá, que estuve prácticamente 6 años. Un poquito hablando de lo que es la historia del cuidado del cartílago. Entonces se empezó pensando que no tenía solución, después empezaron a hacer cosas como esto que te estoy platicando, después algo que sí funciona muy bien, se le llaman gránulos condrales. Esto recientemente se empezó a hacer en Alemania, específicamente en Berlín, una compañía farmacéutica, y lo que hacen es crear unos organitos que se colocan en el agujerito, o sea, ya no hay que taparlo, ni tarda creo que 10 semanas en que se cree tu cartílago. Entonces otra vez te mandan los condrocitos, se cultiva, pero esto vale creo que 10,000 euros, Entonces, pero además se botaba. Hacías un movimiento más malo y se botaba el pedacito, y peor, ¿no? Como traer un tornillo dentro del motor. Entonces sacaron los organitos que los dejan en contacto con el aire durante media hora con la articulación expuesta, y se pegan, y parece ser, por lo menos los últimos estudios hasta hace 2 años, que es lo que mejor funciona de esa manera. Y vamos a platicar más al rato de lo que es lo nuevo de hoy. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes una lesión, sí existe hoy la manera de resolverlo, de curarlo, más allá de lo que estamos platicando en los trasplantes. Ha habido una serie de técnicas muy diferentes para tratar de arreglarlo, porque no crece el cartílago de las articulaciones. Entonces, ¿qué es lo que es una articulación? Tenemos el cartílago recubriendo el hueso, pero además, tiene que tener la mínima, la fricción menor que se pueda, porque es de un hueso, teniendo fricción contra el otro, necesitas como un aceite, y eso es lo que es creado por la sinovial. Doctor, generalmente los huesos se tocan, es decir, yo estoy moviendo mi brazo como si estuviera haciendo el ejercicio del bíceps, ahí rozan las uniones de los huesos. Se están tocando continuamente. Y aquí lo interesante es que tienen una manera anatómica de funcionar, por eso hablamos que son como palanca. Vamos a hablar en específico, por ejemplo, la rodilla. Tiene movimientos rotacionales, tiene movimientos oblicuos, tiene... Es decir, hacia afuera y hacia adentro. Hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Rotacionales, que gira hacia un lado, hacia el otro, y el de bisagra. Entonces, esa es la de mayor movilidad, porque los otros 3 los piensas y te dueles y te pasas de listo, ¿no? Y por eso es la que más se lastima. Lo que habíamos platicado la vez pasada que me invitaron, tiene mucho que ver, porque uno cree que lo que es la articulación debe de tener su fuerza y su estabilidad por medio de los ligamentos, que son los cruzados, el anterior y el posterior, que evitan los movimientos hacia adelante y hacia atrás. Para evitar los movimientos laterales están los ligamentos colaterales laterales y mediales, y los ligamentos, los músculos, y creemos que esa es la estabilidad. La verdad es que eso solamente debe de funcionar sosteniendo el movimiento anatómico por el cual están creados. Es decir, si nosotros tenemos una disociación muscular, que un músculo está jalando más hacia un lado que hacia el otro, o nos cansamos, que es una de las razones por las cuales ¿por qué un cartílago se lastima o una articulación se lastima? Eso porque estás cansado o porque tienes una anatomía de movimiento anómala, ya sea una disociación muscular, que puede ser por muchas razones, un mal hábito, una malformación de nacimiento, etcétera, o tienes un hueso chueco, porque así naciste con el hueso chueco, o te lo enchuecaron, ¿no? Un golpe, una fractura, por alguna razón de eso. Entonces, normalmente, ¿qué pasa para nosotros en la vida diaria? Y esto es lo más importante, porque existen términos como la osteoartritis o la osteoartrosis, la artritis, que hoy en día se entienden un poquito mejor. Antes nosotros los ortopedistas nos decían, lo que pasa es que ya tienes osteoartrosis. Eso quiere decir que ya no tienes remedio, y que deja de hacer ejercicio, deja de hacer todo, y tómate una pastilla, lo que aguantas hasta que te pongamos una prótesis. ¿Por qué? Porque tu articulación ya no sirve, ya no va a servir, y ya estás pegando hueso con hueso, Bueno, como dijimos, tiene que haber alguna razón por la cual se está desgastando más un lado que el otro, un punto en especial, o porque si está
chueco el hueso por cualquiera de las razones, Sí. o porque se está utilizando algún equipo que no es el adecuado para ese deporte. Ujú. Vamos a hablar porque lo más común son los deportistas, o por un accidente, o porque está la persona haciendo más de lo que debería de hacer, y en ese lapso se está desgastando más porque pierde la estabilidad real de las articulaciones, son los músculos. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, vamos a pensar en un momento dado, tienes un accidente, entonces se aplasta, no tienes los músculos que te protejan para esa caída, porque idealmente tú te caes y gracias a la propiocepción, que es como cuando te quemas y tienes un reflejo muy rápido, caes como el hombre araña, no te lastimas, porque el cuerpo sabe cómo caer, cómo moverse y cómo no lastimarte, y no te lastimas una articulación. Entonces, al no tener la musculatura adecuada para caer como debes de caer, o moverte como te tienes que mover, se hace un movimiento anómalo en esa articulación y se aplasta cartílago contra cartílago y se hace una lesión condral, que es como se llama. Sí. Entonces te va a quedar un agujerito, o se te va a despostillar un pedacito, o se te va a hacer rugosito. Entonces esa rugosidad va a aumentar la fricción entre los dos pedazos de hueso, Sí. y entonces se te va a hacer una lesión mayor por estarlo moviendo, vamos a decir. Pero eso no es lo más importante. Eso es una lesión. Hoy se sabe, y hay estudios de mucho tiempo, cuando tú tienes, no solamente se aplasta el cartílago, sino que se desgarra un ligamento, Ujú. y probablemente un musculito, se desgarra un poquito la capa sinovial, y entonces entra sangre. Entonces se va a mezclar el líquido sinovial, que es líquido, que le está dando como aceite a un motor, Sí, señor. en los pistones, Sí. es esa Que permite que haya una fricción sana, digamos, normal, exactamente, ¿no? normal. Y la sangre, el cuerpo se creó para identificar rápidamente cuando existe sangre en cualquier parte del cuerpo donde no debería de estar, para que sea un foco rojo, pero de alarma absoluta. Entonces, nuestro cuerpo toma la sangre como una emergencia radical, es sumamente irritante, y todo el mundo lo sabe, cuando te desgarras lo que sea, te sale un moretoncito, Sí, luego. no te puedes ni tocar la piel, Ujú. porque así está creado el cuerpo para responder a que ahí no debe haber sangre, y te avise, algo está muy mal ahí, ¿ok? Claro, muy Es mal, decir, hay que subrayar. exactamente, porque si te estás desgarrando te vas a morir, entonces seguro. Todo lo que toque la sangre te va a avisar aguas, ¿no? Entonces, lo que pasa en la articulación, se va a mezclar el líquido sinovial con la sangre, y inmediatamente las células reparadoras de lo que pasó, que son macrófagos, fibroblastos, para poner una fibrosis, hacer una cicatriz, y otros para llevarse los organitos que no deberían de estar ahí y limpiar el desorden. Entonces, por un lado, cada vez que uno se lastima, y sucede esto que te estoy diciendo, la sangre lastima la sinovial, porque es muy irritante, y deja de producir líquido, ácido hialurónico, que básicamente lo que el líquido sinovial ayuda a que resbale bonito, es un compuesto que se llama ácido hialurónico, que es natural en nuestro cuerpo. Durante 8 meses deja de producir una reacción, incluso como una cirugía. Sí. Cualquier agresión a la sinovial se puede disminuir de 2 meses, 6 meses y hasta 8 meses la producción de la sinovial. Ese es el primer factor. El segundo factor es que la sangre se deshace, se fracciona, Sí. y quedan unos organitos que se llama hemosiderina, y eso se mete entre el cartílago, es decir, lo chupa el cartílago, y luego las células que se encargan de recoger esos organitos van y se comen el cartílago para sacar la hemosiderina, y eso es lo que se llama osteoartrosis. Tu propio cuerpo, o sea, porque no sabían si sabes que tiene artritis, porque va a ser como la artritis reumatoide, o no sabes si es artritis reumatoide. Okay, ajá. Entonces, para ir dividiendo, tenemos lo que es la artritis reumatoide juvenil, ¿ok? Que es una cosa muy seria, una cosa espantosa, que tiene que ver... ¿Quieres ir hablando de cada uno de sus términos, doctor, por favor? Para entender cómo opera, ¿no? Porque la gente dice tiene artritis y eso qué quiere decir. Sí, no, por eso ¿no? debemos de dividirlo, porque no es de esa manera. La gente debe de desespantarse Claro, claro. de lo que es la realidad, y que lo hagamos de manera adecuada, porque se han mal usado estos términos durante muchos años. Ya. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la artritis reumatoide juvenil. Existe una enfermedad de la garganta
que da por un bicho muy específico que se llama estafilococo beta hemolítico. Entonces, te puedes enfermar de una serie de... Hay muchos bichos que te pueden dar en la garganta, pero específicamente hay uno que se llama estafilococo beta hemolítico. Entonces te hacen un cultivo y se fijan que ese es, y son estas personas que les dan un tratamiento durante un año, con antibióticos seguidos y etcétera, ¿no? ¿Cómo se contrae este virus, más o menos? No, es una bacteria, perdón. Pues está en el aire, desgraciadamente se le pega a otro, por estar cerca de otras personas. No se pega por el aire, tiene que ser por un flush, un estornudo, algo así. Entonces, bueno, a los niños chiquitos, posiblemente por una infección de la garganta, ¿qué es lo que sucede? Nuestro sistema de defensa se hace bolas. Hoy sabemos, por ejemplo, la diabetes mellitus, alguna cirrosis, un montón de enfermedades crónicas. Lo que pasa es que nuestro sistema de defensas se confunde y cree la cubierta de esta bacteria es muy similar a lo que recubre el grupo celular del que estamos hablando. En este caso son los condrocitos, y entonces va y se come el cartílago, pero de todas las articulaciones. Y es una tragedia, pero verdaderamente terrible, porque son niños de 10 años, 6 años, 8 años, que ya necesitan prótesis, no pueden ni caminar, todas las manos, las rodillas, una cosa terrible. Ha avanzado muchísimo últimamente, sobre todo con medicamentos que antes se utilizaban para controlar y mejorar el cáncer, y ahora se han utilizado para eso. Hay nuevos medicamentos antiinflamatorios que todos conocemos, ahora que ya no te enferman otras cosas, y se controla de mucha mejor manera, etcétera. Pero esta artritis, efectivamente, no se sabe exactamente qué bichito o cómo o de qué manera. Lo más común es en las manos. ¿Han oído hablar de tienes artritis reumatoide? Bueno, normalmente les dan las manos a mujeres mayores de 50 años, alrededor de los 60. El dicho popular es que de tanto usar agua fría y caliente te pasa eso, ¿no? No, eso es un mito demostrado, pero sí se ha observado que en lugares que son un poco más fríos y húmedos, cerca de la costa, etcétera, es mucho más común. Por lo que estoy inventando, porque no he leído nada al respecto, podríamos pensar que alguna espora, es decir, algo proveniente de un hongo que tiene que ver con la humedad, algunas personas hagan sobrereaccionar su sistema de defensa, se confundan y les ataquen las articulaciones. Y hay manera de resolverlo también. Otra vez, como ahorita les voy a explicar lo que pasa cuando hay un accidente, la sangre deja de producir ácido hialurónico y tu propio cuerpo te va a lastimar más la articulación. Siempre el movimiento, el ejercicio y el fortalecimiento te ayudan a que limpies el desorden que está en tu articulación, y si algo está sucediendo casualmente, le llamamos una artroscopía blanca, es decir, te hacemos un agujerito incluso puede ser con un punzón. Se ha visto que si tú le haces un aseo o un lavado articular, casualmente se les quita o mejora. Entonces, muy interesante, y todavía no sabemos por qué, pero muchas artroscopías se les llaman blancas, porque toda la gente que tiene dolor de la rodilla y no se le quita, tal vez inició con un problema de un ligamento, alguna cosa, no tiene ninguna lesión anatómica, es decir, sus meniscos no están mal, ni sus cruzados, etcétera. Sí se encuentra un líquido sinovial rojizo o amarillento, viejo, o lo que sea, y pues no tiene nada, pues Nemo que le quita algo que le sobró, ¿no? Que le sobró una pieza, pues no. Entonces, y ya no es nada, y la gente mejor se le quita. Entonces, no se acaba de identificar, pero tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento. Entonces, ¿y qué otro término hay? La cosa es que a todos a los 60 años les dicen, todo el mundo se está tomando medicamentos para evitar la osteoartrosis, y todo el mundo está preocupadísimo por la osteoartrosis, etcétera. Entonces, sí existe la artritis reumatoide, pero más bien tiene que ver es muy específico, y muy pocas personas les pasa esto, que tengas una infección de algún tipo, que para ponerlo claro, no sabemos cuál, y que le va a lastimar, y sobre todo es una articulación, que es a diferencia de la juvenil,
que es articular. Sí, sí, sí. O sea, les dan todas las articulaciones y aquí puede ser nada más de una articulación, ¿no? Que generalmente se manifiesta en las manos. No sé si es general Bueno, o la experiencia que uno tiene es esa, ¿no? esa ya es la artritis reumatoide central. Ahora, lo que la mayoría de la gente tiene es que probablemente tuvo, y así sucede, como platicamos la vez pasada de los músculos, Sí, señor. que cómo poco a poco debes de mantener tus músculos. Bueno, lo que sucede es que en un evento, que puede ser un accidente, se aplasta el cartílago, ¿ok? A ti te duele lo de la sangre se mete al cartílago, Sí, sí. además está rugoso, empieza a haber más fricción, la sinovial deja de producir el ácido hialurónico, aumenta la fricción, ¿verdad? Y además a la persona le duele, deja de moverse, disminuye la masa muscular, sí, y nunca la vuelve a recuperar, porque nadie se va a meter a un programa que requiere, después de un accidente o cualquier cosa, que debe de hacer un programa de refortalecimiento que ya vamos a platicar un poquito. Los entrenadores, sí. ¿Sí? Porque, entonces, ¿qué pasa? Que esa persona tuvo un bache en su vida a los 35, 40, y nunca vuelve a recuperar el músculo, con lo que deja su articulación expuesta a que se vuelva a dañar, porque no recupera la masa, la fuerza, etcétera. En una rodilla en donde por un periodo por lo menos de un año aumentó la fricción, etcétera, y no tiene ninguna lesión anatómica. Todo esto se creó por una sangrita que tenía dentro de la articulación. Nada más, sí. Entonces, otra vez, ¿cómo se debe de curar una lesión que por lo menos necesitó una férula y unas vendas por unos 7 a 10 días? No es nada más tus pastillitas, tu férula y se acabó. ¿Por qué? Porque se te va a destruir el cartílago y luego a los 50 años va a decir, no, es que tienes osteoartrosis. No, fue ese problema que tuvo y que no se atendió al 100%. Doctor, la sección se llama Escucha tu cuerpo. En este caso, ¿cuál es la señal que da la articulación o las articulaciones si es que hubiera una antes de eso? Es decir, ¿cómo sé yo que tengo sangre en la sinovial, por ejemplo? ¿Qué se siente? Ya sé que es una pregunta muy difícil, no tratar de expresar lo que se siente, pero ¿cuáles serían los síntomas? ¿Qué es lo que...? Bueno, lo más común, y para hacerle caso, identificar, es el típico que dice que es que ¿cómo se me salió el líquido? ¿Cómo se? Sí, se me derramó el líquido, se me hace una bola, sobre todo en la rodilla, ¿no? Y duele mucho. No hay tal cosa, no existe que se te derrame el líquido. Ni siquiera, o sea, es un espacio prácticamente virtual. O sea, no hay así líquido, ¿verdad? Sí. Lo que tienes es una inflamación local secundaria que se movió mal. Probablemente la rótula se sale de su carril y se vuelve a meter, se desgarra el lado que fue al que no se fue la rótula de ese lado, y entonces entra sangrita, y entonces sí, entra agua. Y se suspende todo. Y entonces, ¿qué pasa? Te duele, está inflamado, etcétera. Lo más fuerte es que tengas un poco de sangre. Claro, por eso te dicen, me sacaron el líquido, ¿no? Sí. Esta parte porque es agua. No fui a que me sacaran el líquido. Sí, realmente es agua que tiene que ver, o sea, no puede haber líquido sinovial en esa cantidad donde no había. O sea, es el proceso de inflamación secundario a un proceso, a un accidente, ¿verdad? Que tuvo una persona de una lesión. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no es nada más ustedes, no. Después, el hecho de moverse, no es de peso ni no, es mover mucho. Bueno, lo que pasa es que es muy importante esto de escucha a tu cuerpo. El problema es que si tú escuchas a tu cuerpo, no te vas a curar. Ese es el problema. Porque tu cuerpo está diciendo, no te muevas. Sí, claro, no hagas, cuidado, etcétera. Gracias a Dios ahora tenemos antiinflamatorios, que lo que platicamos se llama de la COX-2, que no te enferman otra cosa, son muy suaves, etcétera. Entonces, lo que queremos es que tengas una inflamación controlada. Claro. ¿Sí? Porque la inflamación no es mala, es buena. O sea, si yo te quito toda la inflamación, no te curas. Pero todo lo del hielo, los primeros 72 horas, todo eso es para que no haya una inflamación exagerada de momento. O sea, para lo más rápido que puedas, hielo. Así evitas, haces vasoconstricción de las arterias y las venas, y no dejas que llegue tanta agua y que se ponga tan agresivo el volumen. Con los antiinflamatorios es lo mismo, estás tratando de decirle a tu cuerpo, no mandes tantas defensas, tranquilo. Entonces, sí, dejas que esté inflamado, porque eso es lo que te va a ayudar a que se cure. Por eso la inflamación controlada, que si nos va a ayudar, tarda 3 semanas cualquier tejido en que se cure al 100%. 3 semanas. Y luego, si tú tienes una rugosidad sobre la superficie de tu cartílago, ¿qué haces? Pues a mí se me ocurriría agarrar una lija
del 10, del 100, o como se llama, que no soy muy bueno en eso, pero pues así como carpintero, que es lo que soy realmente. Y le das ahí pues una lo que hacemos, pues raspadita una raspadita con una lija del 200, o no sé cómo sea, una lijadita y ya quedó. Bueno, eso lo puedes hacer tú mismo con tu cuerpo. ¿Cómo? Pues muévele muévele mucho, porque no está rugoso toda la articulación. Claro, aunque duela. Tienes No, una... porque duele. Entonces, no, pero por eso, lo que duele es la inflamación. Sí, claro. Entonces, el volumen de una superficie o una cosa que tiene una sustancia que no debería de estar ahí, al tú mover eso, aumenta la presión y te aplasta tejidos que normalmente no tienen, no les sucede eso, claro. Y eso se identifica como dolor. Y te dice, no muevas. Bueno, entonces inmediatamente hielo y los primeros 3 días, y luego y mucho movimiento después de los 3 días, y calor. ¿Para qué? Pues ahora sí, para que te ayude a curarlo y etcétera, pero con antiinflamatorios para que no se te vuelva a poner de ese tamaño. Entonces, ¿y cuál es la intención? Mucho movimiento, pues es como darle una lijadita, ¿ok? Y al estar moviendo estás fomentando que haya más sangre, más flujo, de intercambio de agua, etcétera, y ayudes a que esos residuos de la sangre se vayan lo más rápido posible. Entonces no les alcanza a meterse en el cartílago, y entonces ya los macrófagos, lo que está tratando de llevarse estos pedacitos de residuos, no se los tengan que llevar de adentro del cartílago con todo el cartílago. Sí, por supuesto. ¿Okay? Entonces tienes que tener después un programa de fortalecimiento muscular, en un mes estás listo, y así cada lesión se debería de curar al 100% para que luego a los 60 días no es que has de tener osteoartrosis. Sí, claro. No, ya que estamos en este renglón, no, síguete con los términos, porque algo muy interesante que nos dijiste antes de entrar al programa es que hay una serie de términos como la osteoartrosis, artrosis y todo ese tipo de cosas que de pronto se emplean mal, no se entienden, y como tú lo has dicho, que además creo que es lo más grave, como que nos damos por perdidos, ¿no? Tienes tal cosa y se acabó, ya no vas a funcionar. El problema, y esto es actual, hoy, es que uno va con el médico y te desahucia. Entonces eso ya lo habíamos platicado en varias ocasiones. Y vamos a poner varios ejemplos. Es la señora que tiene un poco de sobrepeso y está en un círculo vicioso porque el doctor le dice, no se mueva porque se va a echar a perder las articulaciones. Porque pesa mucho. Le ve la radiografía, no, es que ya tiene osteoartrosis, y aparte tiene 30 kilos arriba, ni se mueva. O sea, esa señora ya me la condenaron a diabetes, a la silla de ruedas y a morirse. No, si yo le fortalezco las piernas para que aguante los 30 kilos que tiene arriba, pues se va a convertir en una gacela gordita. No pasa nada. En una de esas hasta pierde peso, ¿no? Claro, porque al moverse pues va por lo menos a perder 15-20, le va a agarrar el gusto, que eso pasa más o menos a los 15 días, y ya le agarra el gusto y ya se sigue, ¿no? Y lo mismo ya ve la realidad, usted tiene osteoartrosis, y entonces te recetan una pastillita o 2 o 3 al día, y dice, y aguántese lo más que pueda, porque lo que hay que ponerle es una prótesis, es decir, una cirugía mutilante en donde tienes que cortar un pedazo de hueso que está vivo para ponerle un pedazo de metal que va a pegar con un pedazo de plástico y tratar de hacer lo que hace naturalmente tu cuerpo. Entonces estás desahuciando a una persona, y eso es porque no existía y no había recursos de cómo mejorar y curar ese tipo de situaciones. Entonces, para resumir, todos los términos que utilizan, el 90% son falsos y no existen. Qué importante, repítelo por favor, doctor. Todos los términos que el 90% de todas las personas que les dicen que tienen osteoartrosis, coxiartrosis, gonartrosis, artrosis, artritis, no es cierto. Cada padecimiento tiene una razón específica, que o es mecánica, o es porque tuvo una lesión, o es una causa residual de una lesión, o porque naciste chueco, o porque te fracturaste, quedaste chueco, etcétera. Es que la gente piensa de pronto, y perdón que regrese a lo de la parte del líquido sinovial, que la gente dice, es que de pronto se me salió, ¿no? O sea, de pronto se desinflamó, y nadie dice, es que me pegué tuve un accidente hace 15 días, o 20 días, o un mes, o lo que sea, y se nos olvida esta parte con lo que acabas de decir. Seguramente el problema de la articulación es consecuencia de una agresión anterior, ¿no? Seguro. No hay de otra. Sí, no, a fuerzas, no hay magia, no existe la magia. Salvo alguna malformación genética, pero que se notaría mucho más temprano, ¿no? Eso es lo que voy. Entonces, cada persona, bueno, si yo no sería tan exagerado como para
ejercicios, deportes que interviene el alto impacto, sí recomendaría que se le hiciera una valoración por un ortopedista para ver si no tienes las piernas chuecas. Porque si tienes una variación angular en la rodilla o en la cadera, te aseguro que te vas a echar a perder el cartílago. Si te desgastas de esa manera, seguro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, si tienes las rodillas de charrito, o las tienes hacia afuera y caminas como pato, ¿verdad? Que en términos médicos se llama genovaro o genovalgo, ¿sí? Si tienes ese problema, pero a ti te gustó lo del maratón, estás corriendo 3-4 kilómetros diarios, ¿verdad? Sí. Y estás fascinado y ya te agarró la pasión y las endorfinas y vámonos, ¿no? Sí. El problema es que tu rodilla está diseñada para manejarse y moverse de cierta manera y tú le estás echando probablemente 25% de un lado y 75% del otro. Sí, qué cosa, sí. Entonces está desbalanceada y entonces seguro se te va a desgastar porque está teniendo en un punto muy específico mayor fricción que la que debería de tener. Claro, lo dijiste al principio, una parte jala más que otra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que a los años, vamos a decir aproximadamente, porque entonces a todo el mundo les pega lo de la osteoartrosis a los 55, 60, y es la edad del desahucio, y ya nada más están haciendo fila para ver cuándo les toca operarse de una prótesis. El problema es que la prótesis no dura para siempre, hay que cambiarla, y entonces te limita la vida muchísimo, porque entonces si tú eres una gente activa, deportista, que jugabas tenis, golf o lo que a ti se te ocurra, ya no lo vas a poder hacer, porque si no te desgastas la prótesis y tienes chance para tres, porque cada vez le vas cortando, claro. Te agarran de salami y luego, no sé, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, y esto es total y absolutamente real, no tenemos la tecnología en México porque lo de la COFEPRIS, que son los que autorizan las importaciones, sigue ahí atorado hace creo que 2 años y medio, más que 3. Pero esto vamos a remontarnos por ahí de 1940. Se empezaron a hacer una serie de procedimientos que lo que es básicamente es donde tú tienes el hueso expuesto sobre una articulación. Se hacían unas perforaciones de 1 milímetro o menos, creando una reacción mayor de lesión en ese lugar. Entonces sale sangrita y lo que trata de hacer el cuerpo es de crear una cicatriz. Entonces se crea una cosa que se llama fibrocartílago. En realidad es una cicatriz, una fibrosis. Y así empezó. Y mucha controversia, etcétera. No hay que mentir. La realidad es que hoy el gasto número 1 en medicina en general, de todos los gastos de toda la medicina, son prótesis. El que paga todos los congresos son los que hacen las prótesis. Entonces, una manera de curar las cosas naturalmente, escucha a tu cuerpo. Vamos a comunicarnos con él y decirle cómo le hago para que yo me cure solo y no que acabe a fuerza en una prótesis. ¿Verdad? Entonces, en su momento, por ejemplo, para una malformación de una angulación de una pierna, tampoco existía la tecnología desde el punto de vista mecánico para poner una placa y unos tornillos que te hicieran tan estable, en especial la parte de la tibia, que es muy suave, y entonces te trataban de enderezar la pierna y te quedabas con una fractura que no pegaba en 8 meses, 9 meses, 10 meses, y acabas en una tragedia terrible. Además, ¿no? Por tratarte de enderezar la pierna y que no se te echara a perder el cartílago, quedabas cojo para siempre. Entonces, y unas cosas terribles. Y luego salió que si hacías un tipo de procedimiento como ese para enderezar una pierna, después era muy complicado orientarse para poner una prótesis, te quedaba mal la prótesis y te duraba 1 año en lugar de 6, ¿no? Y cosas por el estilo. Y eso es lo que se habla en los congresos. Entonces, y después salió otra persona por ahí en Estados Unidos hablando de microfracturas, o sea, es decir, en lugar de perforaciones, fracturar unos pedacitos del hueso expuesto, romperle. Y luego otros se empezaron a sacar, no, pues sabes qué, hazle, y muy empírico, hazle agujeritos y fracturas, etcétera. Y después vino una técnica muy agresiva, y esto fue más o menos por ahí de 1980. Hay un doctor que se apellida Johnson. Él ya está retirado, pero tiene más de 50 patentes. Él es de los Estados Unidos.
Y, por ejemplo, una patente es el rasurador de la artroscopía, el cocodrilito que se come lo rugosito de cartílago. Él lo inventó, imagínate nomás cuántos miles de millones de dólares no habrá hecho él. Y tiene otras 50 patentes. O sea, es una gente sumamente brillante. Por ahí en 1980, a él se le ocurre dar un siguiente paso de lo que es esto de las fracturitas y los agujeritos, y empieza a hacer una cosa que se llama abrasión. Entonces toma una fresa que es como la de los dientes de... un poquito más grande, y esas las utilizamos en una serie de procedimientos, y dice, ¿sabes qué? Lo que yo voy a hacer es crear una agresión más fuerte de la que estamos haciendo, para que el cuerpo lo entienda como vamos a hacer una alarma extrema de que algo muy malo está pasando en esta articulación, para que me haga una reacción exagerada y me haga una cicatrizota encima del agujero y le crezca cartílago. ¿Y qué crees que le atinó? ¿Sí funciona? Sí funciona. Qué interesante. Entonces, lo que pasa es que pues, empiezas de uno en uno, ¿no? Sí. En Estados Unidos, la FDA y todo lo que estamos platicando, le negó absolutamente, y él se dejó de meter en problemas y lo abandonó totalmente. Pero él tuvo y tenía siempre personas que lo visitaban, ¿verdad? Y residentes y etcétera. Y uno de los residentes que me tocó la suerte, bueno, de ir a visitarlo y entrenarme con él, que se llama Jürgen Toft, que es un profesor y una gente de las primeras que empezó a trabajar con el cartílago y artroscopía en el planeta, igual que el doctor Brian Day en Canadá, o el doctor Pedro Guillén en España, etcétera. Y él visitó y decidió seguir con ese trabajo. Y creó un grupo que ahora son de 8 o 9 personas, tienen una asociación y una sede en Italia. Entonces, entre Alemania, específicamente en Múnich, unos italianos, hay un francés, o sea, están repartidos en Europa, realizan este procedimiento. En específico, el doctor Toft, él tiene 300 casos, solamente escogiditos con pinza, ¿verdad? De todos son grado 3, porque estamos hablando que hay otras maneras. El cartílago, el que lo podemos cultivar, hay muchas maneras. A veces una artroscopía es suficiente para rasparle tantito, etc. Él decidió tomar 300 casos escogiditos donde ningún ortopedista del planeta iba a rebatirle ninguno a otro, que la única solución era una prótesis, y todos tienen, solamente el 5% tiene bueno. Todos los demás tienen excelente, no hay ninguno malo, ni medio, ni regular, ni nada. Y no hubo que ponerles prótesis. Qué bien. Él empezó en 1989 y hasta el año pasado, que yo regresé en noviembre de la segunda visita, tenía 300 casos. Hace 2 años, esto es otro tema que es lo de hoy, que todos han oído hablar, es lo del trasplante de células madre. ¿Cómo no? Esto lo están usando en corazones de personas que tienen unos daños terribles de 3 infartos y ya la mitad del corazón lo tienen muerto y así, y les ponen células madre, se les regenera y otra vez vuelve a funcionar. Lo están usando para todo, ¿no? O sea, todo el mundo está metiendo su cuchara. Entonces, básicamente, y esa no es la diferencia con los ortopedistas. Al doctor Toft se le ocurrió, pues vamos a hacerlo en las articulaciones. Entonces tomó un equipo que lo que hace es agarrar tu sangre, la centrifuga, separas los pedazos, y lo que quiere es el fibrinógeno, que es lo que crea una gelatina. Así se hace como una gelatina, es lo que coagula la sangre. Vamos a quitarle los glóbulos rojos, vamos a quitarle todo. Yo solamente quiero tomar lo que es el fibrinógeno, y eso lo mezcla sacando de la cadera, que es como los de trasplante de médula ósea. Se saca la médula ósea y luego también se centrifuga para que saquemos solamente las células madre. Y esas células madre las juntamos con el fibrinógeno, y eso, después de hacer el procedimiento, que la intención es de atacar así malamente, se inyectan esas células madre. ¿Cuál es la diferencia? Que de 2 años atrás hasta 89 para atrás, después del 5.º año, los estudios histológicos de cortes del cartílago de los pacientes que operó solamente agrediendo al cuerpo, y que a los 2, a los 3 y a los 4 años mostraban absolutamente 100% lo que le llamamos fibrocartílago, que no es, sino que es
fibrosis, son fibroblastos. Entonces tú haces una cicatriz en un hoyo y le mueves, pues le echaste otra vez lija del 200 hasta que queda la cicatriz lisita y funcionaba en lesiones que fueran de menos de 1 centímetro y así se trabajaba y tenía sus limitantes, etcétera. Pero después este señor hace en lesiones de 1 pulgada, etcétera. Y a los 5 años se hacen los estudios y ese fibrosis ya se convirtió en cartílago. Es decir, que por contigüidad, por estar cerquita, se empezaron a comunicar y a cambiarse los fibrosis. No, es que tú aquí no vas. Entonces se iba y venía y así, y se tarda 5 años y se regeneró el cartílago. Qué maravilla. Pero más allá, ahora con esta técnica se ponen las células madres y automáticamente lo que crece es cartílago. Porque una célula madre es una célula que no está definida, claro. No ha salido del closet, no sé para dónde, acá, para allá. Y entonces puede ser una célula de lo que se te ocurra, y al ponerla junto con condrocitos, se vuelve condrocito, y entonces se convierte en cartílago directo y automáticamente, y este paciente pues ya se libró de la prótesis. Qué bárbaro, y apenas estamos empezando, ¿no? Estamos platicando con el doctor Edgardo González, ortopedista, traumatólogo, especialidad en medicina del deporte y cirugía en articulaciones. O sea que si alguien conoce lo que pasa y cómo se ve y lo que se siente y cuál es la textura, es el doctor Edgardo González. Y también están aquí, desde luego quiero recordarle, estamos en la sección de Escucha tu cuerpo, escucha tus articulaciones, Beatriz Boullosa, que es nutrióloga, ella está en Club Ten, están Víctor Beltrán, Alejandro Torres y se suma también aquí al equipo David Perea, que acaba de llegar. Quiero, David, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Cuando quieras hablar, te he venido Víctor con el micrófono. Y bueno, los 3 entrenadores especializados también de Club Ten, y en un momento más vamos a conversar con ellos. Doctor, bueno, se regenera el cartílago, este tratamiento es algo nuevo. Las enfermedades, estas cosas, fenómenos de los que hablan no existen, no son así, o no son lo que te dicen que es, y vamos a regresar un poco, ¿cómo se cuida el cartílago? ¿Qué hacemos ahí con eso? Y eso me dará pie para pasar a platicar con Betty, con Beatriz Boullosa, para que nos cuente un poco de la parte de la nutrición, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que debemos ingerir, si es que hay algo que se deba ingerir, para provocar, para promover, para estimular el desarrollo, el crecimiento, el fortalecimiento, todo ese tipo de cosas? Y luego pasamos a la parte mecánica, a lo del ejercicio, a lo físico. Doctor, por favor. ¿Con qué? ¿Otra vez? Con la parte de los cuidados del cartílago. Sí, ok. Para cuidar el cartílago, otra vez, tienes que tener una alimentación adecuada. Sí, señor. Balanceada, vamos a llamar, la doctora nos ayuda un poquito con eso. Pero, sobre todo, repetir nuevamente, si tú no tomas por lo menos 2 litros de agua diario, por lo menos, tu cartílago tiene sed. Entonces es mucho más fácil que se te lastime un cartílago, se vuelva rugoso, se le caiga un pedazo, si está así todo tieso, como ciruela pasa, a que si está así aguadito, bonito, ¿verdad? Claro. Que tiene agua suficiente. Entonces, el número 1, pues sí, tenemos que tomar agua a fuerza. Y segundo, cada vez que uno tenga una lesión, tienes que tratarla al 100%. No hay de otra, es un tratamiento de 1 mes, donde sigues los pasos adecuados, que tengas una inflamación controlada, y luego mucho movimiento, fortalecimiento muscular y salir adelante. Porque si no te metes en un círculo vicioso donde vas a terminar seguramente con una articulación lastimada a largo plazo. Si haces ejercicios donde sea de alto impacto, que te midan para ver si tienes alguna desviación angular, para que o no te dediques y cambies a otro deporte, o se te trate, porque ahí si no hay otra, si estás chueco, pues solamente enderezando. Esa era la pregunta. ¿Genovaro y genovalgo se pueden corregir? Claro que se pueden corregir. En cualquier tiempo, a lo mejor 70 años, no sé, pero antes... Si yo te opero una persona que va para prótesis porque probablemente se dedicó a correr o alguna cosa y tenía un genovaro, que es de charrito, ¿verdad? O un genovalgo, y entonces hay que operarlo. Hoy en día, se puede, si yo nada más le arreglo, le vuelve a crecer no le va a crecer el cartílago. ¿Por qué? Porque tiene más presión, tengo que corregir el ángulo. Pero hoy también existe los materiales y la tecnología con la estabilidad suficiente para que esa fractura, y ahí es donde se van a espantar. Normalmente una fractura es con la tecnología nueva que nació hace 5 o 6 años, tarda 8 semanas en pegar, porque es una fractura creada. Tú le rompes el hueso, le quitas un pedazo y lo enderezas, ¿verdad? Entonces, para que, ¿sabes? Con las células madre que se le pone un poquito ahí también, ¿cuánto tarda? 2 semanas, está 100% 2 semanas. En 2 semanas, 100% consolidado.
lo que es, o sea, todos están espantados, o sea, ya es otra ortopedia, ¿verdad? Sí, completamente. Entonces, es totalmente una cosa que se puede hacer y que funcione de maravilla. Doctor, regresando un poco en la edad, ¿hay algún ejercicio, alguna recomendación o algo que no se deba hacer, por ejemplo, con los niños pequeños, en caso de que se descompongan, ¿no? Si es que pueda pasar eso, que podamos deformarlos conforme van creciendo. Y vámonos también al otro extremo, ya en la última etapa de la vida, los últimos años, ¿hay alguna posibilidad también de corregir? ¿Ya no se puede corregir? ¿Hasta dónde podemos llegar? Ok, igual con los niños. Tendría que ser una cosa verdaderamente evidente, porque el papá se va a dar cuenta. Sí. Es normal que la gente, sobre todo las mamás, los papás tengan inquietudes y dudas acerca. Los niños, desde nacidos los ves y son charritos. Sí. Cuando empiezan a caminar, están como charritos. Y entonces el cuerpo se da cuenta que no va para allá y empieza a jalar duro. Claro. Y por ahí, entonces pasan, como a los 5 o 6, se pasan de más y se hacen lo que se llama genovalgo, se hacen de patito para afuera, ¿ok? Y después otra vez se hacen hacia el medio. Entonces, la mayoría de las veces es normal, el pie plano. O sea, un niño de 2 años tiene mucha grasita, o sea, el pie plano no existe. A ver, comenta eso, por favor. Es otro mito. De plano. Normalmente es una deficiencia de la musculatura, en especial del tibial anterior. Para que haya un pie plano, tiene que haber un hueso que nació chueco. O sea, está malo el chueco. En el 90% de los casos, ni les duele, ni les pasa nada. Lo único que hacen es que el zapato se lo echan a perder muy rápido, lo dejan todo abierto, feo. Es lo único que no duele ni nada. Hay un porcentaje pequeño, que es como el 15%, que es el pie plano doloroso. Y por ahí se podría operar, porque se empieza a volver doloroso como a los 12, 13 años, y se puede operar, que es con un procedimiento que es menos de 1 centímetro con un tornillito, y como magia le vuelve a salir el arco y se acabó el problema. Porque ahora te lo corrigen a veces con plantillas, ¿no? No sé si eso funciona o no. Ya no existe, pero de plano. Lo siento por... No, está bien. Yo por eso te pregunto, porque de pronto uno ve esas experiencias o es lo que escucha. Y todos los niños lo que tienen que hacer, porque además el mundo te entra por los pies, en el área de la corteza cerebral, la parte más importante y más sensible, más que los labios, que la yema de los dedos, que cualquier parte del cuerpo, aunque pienses mal, es la planta de los pies. Porque en mi caso, que me tuvieron los pies casi como los chinos antiguos, que te ponían un sueco y no puedes moverlo. Para que no crecieran ni nada, ¿no? Lo tienes tapado todo el tiempo. A mí no lo puedes, pero ni tocar, porque es demasiado sensible para lo que estás acostumbrado a sentir. Entonces, el mundo, los niños se dan cuenta que les entra por los pies, y por eso se quitan los zapatos todo el tiempo, y siempre hay una alma caritativa que se los vuelve a poner, ¿verdad? Entonces los niños deben de estar, si quieren, todos los niños tienen los pies y las manos frías. Los niños, mientras tengan el pecho y la espalda calientitos, no les va a dar gripa jamás. Bueno, el pecho y la espalda, que no les estornuden así en la cara, pues claro, ¿verdad? Entonces todos los niños tienen los pies fríos, que es lo mejor que estén descalzos, porque así fortalecen los músculos de sus pies y se convierten en personas sanas. Cualquier deformación de los niños, arriba del 90%, todas se corrigen automáticamente. Ya no se usan barras, no se usa ningún tipo de zapato corrector. O sea, en caso de que hubiera alguna problemática real, la mayoría, que es muy raro, tienes que nacer chueco, se corrige quirúrgicamente. Y después con rehabilitación. Algunas cosas se puede corregir con rehabilitación, pero ya son personas que nacen con parálisis cerebral, daños mentales, etcétera, ¿no? Mucho más severos. Y luego finalmente uno crece, volver a insistir. No existe ninguna diferencia por eso hay que cuidar mucho el cartílago, porque es el mismo que vas a tener de aquí hasta que te mueras, ¿verdad? Ya dijimos que sí podemos reconstruirlo y mejorarlo, ¿verdad? Vamos, esta cirugía que estamos platicando, lo que es que, ¿qué pasa? También te hace una cicatriz exagerada en toda la rodilla. Y después hay que ir a quitar las rebabas. O sea, porque te va a crecer cartílago, pero a lo bestia, donde no debe de ir. Y entonces te queda una rodilla rígida. Entonces luego hay que limpiar. Pero a los 6 meses se hace una limpieza y te queda una rodilla para otros 60. Qué maravilla. Y entonces a lo que voy, pero lo que tú tienes que hacer es cuidar tu cartílago, porque no existe diferencia ni en calidad de vida, ni en condición física, ni en ninguno de esos temas absoluto entre una persona de 23 años que otra de 83. Y si tú
tomaste el cuidado de cuidar tu cartílago, pues a los 83 años vas a tener tu cartílago perfectamente bien. ¿Cómo? Cada vez tengas una lesión la tienes que curar al 100%. Sí. No, si te la dejas ahí, se te seca como si no la pasas la rodilla, se te o el acaba, tobillo, sí. y se te echa a perder. Entonces, curarla al 100%. Si esa persona de 83 años está tomando el agua adecuada, entonces su cartílago no, si están los dos cartílagos duros y se le sale un pelito, pues en 2 semanas ya se hace un agujero, claro, y ya se le acabó la rodilla. Y porque es muy importante, el centro de la sed, que está en el centro del cerebro, se va modificando con la edad y deja de comunicarse con nosotros. Entonces no nos da sed. O sea, el cuerpo te debe de avisar que tiene sed, pero a partir de los 40 va disminuyendo, en especial 45, 50. Y además es muy molesto porque pues para las mujeres en especial, el tener hijos y esto, también es otro mito, eso de la vejiga caída, y que sí, tienen un poquito más de dificultad para controlar los esfínteres y el tiempo, y en estas ciudades con mucho tráfico y etcétera, pero existen los ejercicios, etcétera, para poner todo otra vez en su lugar, y que tengan que tomar 2 litros mínimo de agua. Eso es toda la vida. Yo diría toda tu vida, toda la vida. siempre para siempre. Sí. Yo diría 3 es algo mejor. Digo, no, a nadie le hace daño el agua. No pasa nada, ya nos dijiste la vez pasada que la desmineralización es un elemento, o es un caso aislado, es un tiene mito, que ver con otras cosas. Un mito, estamos hablando de 10, 15 litros para arriba, la gente se puede morir, o sea, sí, claro. Sí, o sea, se puede cometer en veneno, pero pues cuántas cubetas, ¿no? Sí, no. O sea, tienes una, No le caben a nadie, ¿no? con una enfermedad mental. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno. Doctor Edgardo González, bueno, gracias hasta este momento. Ya hablaste de este tipo de situaciones y de estas sustancias. Vamos a hablar de otras, pero es el turno de la nutrición. Betty, tus comentarios, tus recomendaciones, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo lo trabajas tú? Y luego, doctor, si te parece bien, hablamos de las otras articulaciones, porque el hombro dijiste que era complicado, y el codo y eso, pero vamos a la nutrición, por favor, Betty. Mira, pues hay 2 puntos yo creo que fundamentales Sí. en los que repercute la nutrición en relación a las articulaciones. Uno es el que mencionaba el doctor sobre la fatiga mientras nos ejercitamos. Cuando alguien está realizando algún ejercicio y se siente cansado, es más propenso a hacer mal los movimientos. Claro. Y por lo tanto lesionarse a una articulación. Muchas veces las personas realizan ejercicio cardiovascular primero y después se van a las pesas. Y yo les digo que lo deberían de hacer al revés, y todo el mundo piensa, ay, que voy a quemar más grasa. No tiene que ver con que si vas a quemar más grasa o si vas a remover más calorías. Es para tener cuidado de que no la fatiga que ya te produjo el ejercicio cardiovascular no se refleje en tus movimientos en las pesas, porque los ejercicios de pesas deben de ser muy cuidadosos, claro, muy delicados, más que estamos muchas veces utilizando peso al que no estamos acostumbrados, quizás hasta un peso mayor al de nuestro cuerpo, y entonces si no lo hacemos con el debido cuidado nos podemos lastimar una articulación. Entonces ahí sí recomiendo que una persona jamás realice un ejercicio en ayunas. Siempre debemos de tener glucosa circulando en sangre, no solo para que nuestros músculos se puedan mover adecuadamente, sino en gran medida para que nuestro cerebro, que requiere de glucosa, que es su única fuente de energía, para que nuestro cerebro, al recibir esta energía, pueda coordinar muy bien nuestros movimientos. Entonces es fundamental que las personas nunca se ejerciten en ayunas, número 1. Y número 2, los ejercicios van a ser prolongados, más de 60 minutos, sí les recomiendo que vuelvan a ingerir algún carbohidrato simple de fácil y rápida absorción. Puede ser una bebida deportiva, puede ser una barra de cereal, hay muchísimas opciones, pero esto les va a permitir una vez más ejercitarse con todos sus sentidos, estar más alertas, tener cuidado en los movimientos y no lesionar sus articulaciones, porque seguramente el doctor lo veo yo, muchas lesiones son... Sí, es lo que comentaba. Si tú te cansas, o sea, todo el mundo cree que la estabilidad de la rodilla o de lo que sea, del tobillo, está en la articulación y por sus ligamentos. Y es lo que dice no es cierto. Si tú te cansas, entonces empiezas ya no tienes estabilidad. Aflojar. Entonces el cartílago ya está donde sea. Y le pegas de un lado y del otro.
y se empieza a despostillar. Igual los músculos, como los veíamos la vez pasada, también de ahí luego vienen desgarros o cosas de esas por hacer malas las cosas. Incluso las mujeres atletas son más propensas a tener problemas en este sentido porque son más miedosas en querer comer. No quieren comer, que porque si estoy quemando las calorías y entonces ahora cómo me voy a ingerir, y ese es un mito, esa es una idea errónea. Nosotros debemos de estar consumiendo los carbohidratos suficientes para realizar nuestros ejercicios y evitar este tipo de lesiones. Ese sería por un lado. Y por el otro lado, el peso. El peso es fundamental, cuidar nuestro peso. Evidentemente, como bien lo dice el nombre, el sobrepeso y la obesidad nos pueden generar problemas porque, con mayor razón, al movernos, pues nos podemos estar moviendo de forma inadecuada. Si yo estoy cargando una panza de más o un tras de más, pues obviamente me voy a pandear para un lado para el otro. Claro, es la fortaleza muscular, ¿no? Exacto. ¿Qué sucede? Que se crea un círculo vicioso, porque una persona que está cargando un alto porcentaje de grasa, obviamente subir las escaleras es misión titánica y se cansa más y le cuesta más trabajo, entonces decide hacer menos ejercicio. ¿Qué pasa si hace menos ejercicio? Pierde fibras musculares, y si pierde fibras musculares sabemos que esas son las que nos dan el sostén, la fuerza, la potencia, y justamente son las que llegan a nuestras articulaciones junto con nuestros huesos a darnos un movimiento adecuado. Entonces, estas personas pues por el cansancio y demás, crean esta deficiencia de movimientos adecuados, de fuerza, de potencia, y se lo están desgastando. Y se están desgastando de una manera absurda, y necesitamos que hagan todo lo contrario, que se empiecen a mover, que justamente pierdan peso, y que los movimientos, como bien decía el doctor, no necesariamente todo el mundo tiene que salir a correr. Claro, es que no, es que yo no quiero... No todo el mundo tiene que salir a correr. Lo que tienen que hacer es buscar cualquier otra alternativa, quizás incluso la alberca, que no haya impacto, etcétera. Yo sí les recomiendo a mis pacientes que tienen sobrepeso u obesidad que no realicen ningún ejercicio de impacto. Sin agraviar, ¿verdad? Por eso me acerqué aquí a la mesa para que no se vea. Y ahorita, como lo mencionó el doctor, al menos de que llevaran unos ejercicios que les permitieran cargar ese peso de más mientras corren. Pero nadie lo hace, güey. O sea, claro. ¿Quién tiene esa cultura de decir, bueno, yo soy consciente de que traigo 5 kilitos de más y entonces me voy a hacer ejercicios para fortalecer rodillas, articulaciones, etcétera, y entonces poder salir a correr como 100 kilos de más? No, la gente se levanta, los hace. Incluso hasta la gente que no tiene, incluso hasta la gente que no tiene sobrepeso por una mala postura, por tensión, por estrés, hace que sus articulaciones y sus músculos se vuelvan tensos, y eso hace que su tipo de vida sea... su calidad de vida sea mala, ¿no? Y con el tiempo, pues vienen las lesiones. Efectivamente. Pues es importante también fortalecer los músculos, que es lo que hace que sostengan y nos ayuden a... lo que decíamos, no importa que esté gordita la gente, es más, tal vez alguien está haciendo 1 hora diaria de ejercicio y sigue pesando 110 kilos. Pero yo te aseguro que no se le están desgastando las articulaciones ni 1 milímetro. ¿Por qué? Porque si tienen las piernas fuertes, están moviéndose con una perfección absoluta en como se deben de mover, y no se va a desgastar. El problema es que estás gordito y cada vez que caminas con las patas chuecas, porque para que aguanten a lo de arriba, no tienen la fuerza para hacerlo, y se está desgastando, como dice la doctora. Entonces, es de lógica básica. Veo a las personas realizar el ejercicio sosteniéndose, no están corriendo y se están agarrando las bandas. No, el chiste es que ganes fuerza en tus piernas, no en los brazos. Están haciendo la escaladora y se recargan frente a la ciudad. Hay quienes están caminando y se llevan su revista o su libro, y toda la espalda está con una curvatura, y con el tiempo, ya después de un rato, pues ya empieza una tensión, un dolor. Y no están conscientes de cómo están pisando, la pisada, los movimientos que vayan en armonía. Betty Bogliosa, ¿de dónde obtenemos glucosa? La glucosa se obtiene, nuestra principal fuente de energía, de los cereales, de los carbohidratos que comúnmente conoceríamos como cereales. Pan, tortillas, arroz, galletas, azúcares, frutas. Esas son una energía inmediata, y que nuestro cerebro es lo único que puede utilizar. Nuestro cerebro no puede utilizar proteínas, como sería el pollo, carne, pescado, leches, ni tampoco puede utilizar las grasas, aceites al menos, para funcionar. Entonces nosotros tenemos que darles energía. Es la gasolina es fundamental de coordinación del resto de nuestro cuerpo. Perfecto. Y ya venden porque hay gente, si haces una gente que está corriendo 6 kilómetros, y ojalá no esté aparte en dieta, ¿verdad?
pero pues llegas totalmente depletado como tú, ya te puedes atropellar, chocas el coche, algo, ya vas tonto. Sí, ya desconcentrado. no tienes glucosa. Se caen mucho. Sí, no te enteras de nada. Entonces ya venden o hay gente que te da hasta una Coca-Cola en el coche, si ves azúcar, tiene mucho azúcar, o dulces, subus, lo que se ocurra, o ya venden compuestos de lactosa, de geles de glucosa geles, también, que es energía inmediata. Exactamente. Entonces, opciones hay, y el chiste es tomar la conciencia de querer hacerlo, porque, exacto, es muy peligroso, y te repito, le sucede mucho a las mujeres por temor a consumir calorías, cuando esas calorías son la mejor inversión, porque además, también si consumimos la glucosa, esta nos va a permitir entrenar a otro nivel. En vez de estar entrenando ya cansados, fatigados, capaces de lesionarnos, nos entrenamos a una intensidad más alta que obviamente nos va a hacer utilizar más calorías, sentirnos muchísimo mejor y obtener resultados incluso más rápido en nuestro ejercicio. Porque además te envejeces, aunque... ¿Qué sucede? Si tú no tienes suficiente glucosa, tienes que pasar y utilizar otro tipo de energía para hacer eso. Tienes que transformar las grasas o las proteínas en glucosa, porque tú necesitas glucosa fuerte. Sí, como sea, porque si no te vas a la Entonces, más lentamente y estás sobrecargando al hígado, porque el hígado es el que está transformando una de la otra. Pero este metabolismo que se llama NAD, así NAD reducido, ¿ok? Es anaeróbico, así como se llama. Y el residuo, vamos a decirle la post de este procedimiento metabólico, se llaman radicales superóxido, que son lo que rayan las arterias, donde se pegan las plaquetas y la grasa y los colesteroles, y luego por eso te infartas. Entonces, y te envejeces. Entonces, si no tienes lo que necesitas de glucosa, además te estás poniendo en riesgo y te estás lastimando. Claro. Estás haciendo un ejercicio que no es tan sano, vamos a decir. Pues ahí está, más claro ni el agua, ¿no? Ahora vamos a la parte de lo físico, ¿no? Vamos al ejercicio. Están aquí, ya los presenté desde hace un momento, Víctor Beltrán, Alejandro Torres, David Perea. Cuéntenos en su experiencia, muchachos, cómo trabajan ustedes este refortalecimiento del que hablaba el doctor hace un momento. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes? ¿Cómo cuidan a los socios, a la gente que están ustedes entrenando? ¿Qué es lo primero que tienen que cuidar? Y cuéntenos un poco su experiencia en ese sentido. Lo que han visto, lo que han podido recuperar, los extremos a los que somos capaces de llegar los seres humanos, porque bueno, también tenemos la característica de que nos descuidamos, o tendemos a la destrucción, ¿no? La verdad, esa es la verdad. ¿Quién quiere empezar? Alejandro, David, Víctor, adelante, por favor. Adelante, Víctor Beltrán. Bueno, pues básicamente yo considero que cuando una persona llega, digamos, al gimnasio, pues estamos hablando a lo mejor de jóvenes de 18 años o hasta un adulto igual de no sé, hablemos a lo mejor gente ya mayor. De 60 años, de 60 porque aquí años, llega con ganas de empezar a recuperarse Por supuesto. Es importante, pues obviamente tratarlos, digamos, como un cuidado adecuado, ¿no? Sí. Obviamente, pues bueno, estamos hablando de un calentamiento, que sería, digamos, una movilidad articular. Movilidad articular, pues básicamente, pues es movimientos, donde son muy suavecitos, que de cierta manera pues van a ayudar a lubricar esas áreas. Claro, girar los hombros, mover las muñecas, el cuello, la cintura, los tobillos, todo, ¿no? Y pues evidentemente ya con la experiencia que obviamente pues tenemos cada uno de nosotros, pues bueno, irlos induciendo a un precalentamiento, ¿no? Un calentamiento ya aproximadamente, bueno, yo en la experiencia muy personal son aproximadamente 15 minutos, porque de esa manera pues sí tienes tu cuerpo ya bien preparado para hacer alguna actividad o lo que vayas tú a hacer. Claro. Y también obviamente estamos hablando de que estás en un área muy fría, pues sí, yo consideraría que serían unos 15 minutos de rigor. Si la temperatura está un poco alta, bueno, pues igual a lo mejor le puedes bajar un poquito el calentamiento, porque obviamente tu cuerpo pues entra en calor, tu cuerpo empieza a subir tu pulso, más bien tu corazón se empieza a acelerar. Tu presión sanguínea se acelera y se concentra la sangre en el área que vas a trabajar. Y de esa manera pues ya digamos que la persona empieza a estar, digamos, preparada para poder hacer una actividad, un ejercicio, vaya, ¿no? Sí, doctor. Un paréntesis muy importante lo que está diciendo. Y otra vez, hablando del que está esperando para la prótesis o no la prótesis, etcétera. Si tú tienes un evento, te está pasando algo a los 60 años y te va a llegar a los 65, si estamos hablando de un caso de una persona que, y lo platicamos la vez pasada,
es suficiente 2 semanas para perder del 30 al 50% de una masa muscular, dependiendo de lo que estés haciendo. Pero en un año es posible que nunca más te recuperes esa masa muscular. Sí. Y hablándolo para una persona, entonces no se dejen caer en un bache en el que en 4, 5 meses, 8 meses, tal vez se vuelve recuperable, sobre todo si tienes una lesión permanente en una rodilla, etcétera. Claro. A lo que voy, esta cirugía que platicábamos de reconstrucción articular, que si una persona llega donde ya no tiene masa muscular, se mueve poco, etcétera, ya no es candidato. ¿Por qué? Porque más una cirugía, ya mejor le ponemos una de palo. O sea, Sí, ya no claro. funciona. Entonces, todo esto que platicamos es importantísimo. Aunque tú tengas una lesión antigua media, todo se cura, todo se saca adelante. No puedes estar con tu pastillita, no hacer nada. Aquí que nos los explique. Tú puedes tener un músculo malo, pero otros buenos. O puedes Compensan tener otros, la articulación medio mal, pero por contigüidad quiere decir que está cerca. Si tú fortaleces la cadera y el tobillo, la rodilla va a estar bien, aunque estés en una etapa esperando tratamiento. Claro. Entonces, no se dejen el no hacer nada. Váyanse a ver qué ejercicios me pueden poner, porque mira, estoy mal en la rodilla, estoy esperando una cirugía, pero ¿qué puedo hacer? Entonces, y no te dejas caer a que acabas en una cirugía mutilante que ya no tienes Sí, que remedio. te destroza, claro. Pero, ¿sabes cuál es? Alejandro, sí. Hay un punto importante, hay otro factor que el miedo a la lesión y el miedo al dolor. Hay gente que sabe que ya está lista para empezar un trabajo de entrenamiento, pero les da miedo, porque piensan que se van a volver a lastimar, les duele y mejor prefieren no hacer nada o esperarse el tiempo suficiente a que ellos solitos ya no sientan nada y por eso evitan. Es que uno siempre guarda la memoria de la lesión, No, ¿no? vas Y para dice, atrás, ajá. ya otra vez de eso estamos hablando, de escucha a tu cuerpo. Sí, señor. O sea, tenemos que entender que el cuerpo de alguna manera se tuvo que proteger y preparar y tenemos varios sistemas de defensa. Pero hay gente que le pica una abeja y se muere, ¿verdad? Y es un sistema de defensa. Sí. Y hay otro que se hace una herida y le sale un azotador terrible y espantoso. Y es un sistema de defensa para cerrar la piel, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema de defensa para decirte, ¿sabes qué? Te lastimaste, pues es que te duela. Claro. Pero hasta ahora apenas nos vamos dando cuenta de que lo que tenemos que entender es que sí te duele, pero si dejas de moverte va a ser peor. O sea, el cuerpo te tiene que avisar que estás mal para que te dejes de mover. ¿Por qué? Porque hace, no sé, 5,000 años o 3 millones de años, si te estaba correteando un león y tú seguías dándole, pues te ibas a acabar el tobillo, te iba a salir el hueso para afuera y te ibas a morir de una infección y no se quedaba nada. Entonces, como sea, te vas cojeando y... ¿no? Sí, ni hablar. Muchachos, David, bueno, Víctor, sí, adelante, ¿quieres decir algo más? Bueno, yo en especial nada más lo que quería, digamos, terminar es en relación a la gente adulta, la gente ya mayor. Sí. Que pues sí, o sea, realmente no teman en decir quiero hacer un programa de acondicionamiento, un programa de fortalecimiento muscular, porque evidentemente el hacer ejercicio te va a liberar de muchísimas cosas y te va a proteger de otras tantas, ¿no? En relación a la gente de 60 años para arriba, pues sí, es un programa que se le puede manejar muy suavecito, igual también con unos estiramientos, y de esa manera también va a salir adelante, ¿no? Claro. No sé si Claro. aquí alguno de mis compañeros quieran aportar algo. David, tus comentarios, tu experiencia, cómo lo trabajas tú, cuáles son los cuidados que tú recomiendas a la gente con la que entrenas. Adelante, por favor, bienvenido. Bueno, pues antes de nada, buenos días. Bienvenido. Gracias por invitarme. Hombre. Pues mira, en mi cuestión, yo trabajo en lo que son de la carrera de natación. Digo, yo veo muchos casos, porque siempre llegan, oye, pues quiero correr, quiero prepararme para una carrera de 10. Es lo más típico. De 10 kilómetros. Ajá. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con lo más básico. Hacer un historial. ¿Qué has hecho? ¿Cómo Ok. te has movido en tu vida, no? Exactamente. Claro. O sea, hay gente sedentaria, hay gente que hizo, gente que me interrumpió. Ok, vamos a hacer esa evaluación. Después hacemos pues la evaluación en cuestión de la carrera, viendo, y ahí es donde vemos su posición, Cómo corre. sus pisadas, Claro, exactamente. claro. Porque ahí es típico de que se empieza a doler, oye, me duele la rodilla, me duele esto. Bueno, hay que ver dónde es el punto. Entonces, mucha gente pues entra así a la Viva México. Sí, eso es terrible, es peligrosísimo, ¿no? Porque no cuidan la postura, porque no hay fortaleza muscular, entonces Y el riesgo de se lesión destrozan, pues, claro. es mayor, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí, David. Sí, ok. Y pues digo, la verdad también es un consejo a la gente, que la verdad mejor, no, bueno, que si es por pena, que no pregunten, que se acerquen
a los a lo mejor unos perfectos, especialistas un poco en la materia. Digo, en mi caso es el atletismo. Sí. Hay mucho deporte. Pero que se acerquen y pidan una opinión. Claro. De que Sí. no lleguen así nada más a hacer. En Siempre, este caso, siempre la recomendación es esa, y la es muy verdad, cierto. Digo, no está de más. A lo mejor ellos están perfectos, pero con una opinión más que suficiente. Claro. Yo creo que sería obligatorio más bien acudir con el experto, ¿no? Sí, es básico, y todo lo que platicamos la vez pasada, o sea, Sí, lo, señor. lo más importante, lo básico, lo principal es empezar de una manera profesional, adecuada y muy paulatina. Otra vez, entonces llegas yo acá muy bueno, y como como estás sano, sí te puedes echar tus 45 minutos, una hora de lo que tú quieras, al día siguiente ni te vas a mover, pero tal vez esa hora, a la hora y 10 te tropiezas y tomas una lesión que es la que te va a acabar, que luego te va a decir que tenías osteo algo, ¿no? Sí, 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 es una cosa así Y real. que nadie sabe qué tienes, y fue una lesión porque empezaste así al nada más, ¿no? Claro. Sí. Sí. Bueno, Adelante, también. David, sí. Y ahorita pasamos al otro tema con el Ok. doctor. Adelante, adelante. Sí, entonces, digo, que pidan una opinión. No está de más. Para cualquier actividad. También lo importante es un calentamiento. Que Básico. muchos no lo hacen porque sabes que nada más tengo media hora y hoy me toca correr media hora. Sí, básico, ¿no? Pues, oye, es que tienes que calentar, o sea, es lo básico. Más que nada es... Sí, yo tenía amigos que empezaban a hacer pecho con 100 kilos y así a la primera. Era lo primero que hacían. No los conocen, no es quienes están pensando, no los conocen. Doctor Edgardo González, nos hablaste al principio, bueno, y antes de empezar este programa, nos queda poco tiempo, pero necesito que hablemos de esto. De sustancias, hay sustancias que se utilizan ahora para proteger las articulaciones, valga el término, para regenerar, para fortalecer en ese sentido, como por ejemplo la glucosamina. ¿Qué pasa con ese tipo de medicamentos que se expenden ahora? Sí, está de moda, es una gran moda. Yo diría, no hay que exagerar, es decir, todo esto funciona y sirve. Ha habido mucha controversia, otra vez estamos hablando de 10 años para acá como mucho, donde incluso la mayoría de los ortopedistas estaban muy escépticos hacia el funcionamiento o no de sustancias como el ácido hialurónico, que se inyectaban en las articulaciones, como el condroitin sulfato, Sí. que acá, para final de cuentas, es uno de los compuestos de líquido sinovial, o sea, y de lo que forma la estructura y la fuerza del cartílago. Sí. Y lo mismo la glucosamina. Entonces, durante mucho tiempo hubo una controversia terrible entre si solamente funcionaba como un analgésico temporal, etcétera. No, efectivamente en los últimos congresos, los últimos estudios, todos de lo que se habla es que efectivamente sí funciona. Pero a lo que voy es, no hay que exagerar. Entonces, otra vez, Claro. tenemos que cuidar nuestro cartílago. Si tú tienes un agujero con hueso expuesto, por más que tomes glucosamina, condroitin sulfato, lo que tomes, no te va a crecer el cartílago, porque ya te lo echaste. Sí, no hay Entonces, nada. Sí, no hay tienes nada. que primero cuidarlo, tratar tu cartílago de manera adecuada. Entonces, sí, efectivamente, en una lesión, tal vez te ayude un poquito, el tomar un poquito más, te ayuda la estructura, etcétera, y tenerlo en la dieta. Yo le pedí a alguna persona experta en este tema, yo realmente no lo sé, sé que sí funciona y no sabría decir cómo se tomara. Tampoco hay que tomarlo todo el tiempo y todos los días. Claro. Ahora, ¿por qué? Porque todos los mayores de 60 años creen que por la edad les va a dar a todos osteoartrosis, y ya lo platicamos que eso no es cierto. Cada cuestión en una articulación y un problema de cartílago tiene una razón muy específica, que ya platicamos cuáles son, o por qué podría ser. Sí. Y también, si ya platicamos, si yo tengo una lesión en una articulación y de repente me va a dejar de producir ácido hialurónico mi sinovial, Sí. pues que la va a proteger durante 6, 8 meses. Claro. Pero te estoy hablando además en una cirugía. La agresión de la cirugía va a hacer que dejes de... Entonces, por la propia cirugía, va a ser un periodo en donde la fricción de tu cartílago va a ser mayor, y entonces te va a destruir de alguna manera también tu cartílago. Entonces, yo, como personalmente, y muchos ortopedistas, lo que hacemos es que después de la cirugía se hace un tratamiento de una serie de ácido hialurónico, que le estás poniendo lo que el cuerpo no está creando. Esto es ya de tratamiento muy específico, Sí, claro, con claro. cada caso y con cada paciente, pero que se sepa que sí funciona. Y se utiliza en ciertos casos con indicaciones muy precisas, lo que es el ácido hialurónico, que es una sustancia que es como aceite para la articulación, la glucosamina,
y el condroitín sulfato, que son los complejos vitamínicos que los venden para cartílago. Ya. Cualquier otra cosa no sirve. Cualquier otra cosa no sirve. Ya. Ni la aleta Atención. de tiburón ni nada de eso. Está usted escuchando Conexión Nocturna en las secciones Escucha tu Cuerpo. Vamos a abrir un pequeño espacio para anuncios por cuestiones de tiempo. Regresamos en menos de lo que se imagina. No se salga de la red. Continuamos, estamos de regreso aquí en Conexión Nocturna. Nuestros números telefónicos a su entera disposición: 50 95 11 10, larga distancia 01800 711 11 10. La larga distancia es gratuita, la casa paga, así que nos puede llamar de cualquier ciudad de la República Mexicana y hacer sus consultas. Ya para terminar el programa, en la recta final, vamos a pedir los referentes telefónicos y direcciones de correo electrónico de todos los invitados para que usted tenga el acceso directo con los expertos y se entere de más cosas o que consulte alguna duda específica que pudiera tener. Doctor Edgardo González, Víctor Beltrán, Alejandro Torres, David Perea, ¿algún mensaje final específicamente para recomendarle a la gente, aparte de todo lo que nos han estado diciendo, alguna idea central que se nos haya escapado y que debamos atender? Desde luego siempre pensando en que hay que acercarse a los expertos. Víctor Beltrán, adelante, por favor. Gracias, Willy. Bueno, pues simplemente nada más que la gente tome la decisión. Sí. Yo creo que entre la decisión y la acción es una cosa muy importante, ¿no? Mientras tú, independientemente de la edad que tengas, puedes realizar una actividad física, obviamente sí, ser bien supervisada por una persona que esté bien metido en el tema, claro, y que te sepa llevar, porque definitivamente hay gente que realmente te puede incluso hasta lesionar. Entonces, si tienes una decisión de hacer ejercicio, hay que hacerla, hay que dar el paso y te vas a liberar de muchísimas enfermedades, de muchísimas lesiones que a lo mejor en un momento dado pudieras tener ya, claro, y obviamente pues sí las puedes manejar con también una rehabilitación. Ya, muy bien. Sí. David Perea. Bueno, pues como lo dijo aquí el compañero Víctor, pues sí, más que nada, decisión, sin penas, como lo había dicho, acérquense a alguien, pidan la opinión, y más que nada, pues digo, no pasa nada para evitar lesiones. Claro. Y tener mejor una actividad más sana, más factible. La idea es que usted se anime a realizar actividad física. Eso es lo más importante. La inactividad es lo que más daño le va a hacer, que además se va a conjuntar con empezar a tomar medicamentos porque le duele una cosa o le duele otra, cuando se puede corregir con ejercicio, porque dejamos de comer bien o porque dejamos de comer, incluso porque el cuerpo, pues si no gasta energía, no necesita más, ¿no? Y empezamos a tener problemas de nutrición, trastornos de la alimentación, ese tipo de cosas. Alejandro Torres, adelante, por favor, Alex. Bueno, yo los invito a iniciar el mundo del ejercicio. Eso les va a ayudar a fortalecer, endurecer, marcar, a la quema de grasa, a tener una mejor calidad de vida, claro, quitar tensión y por supuesto pues a la salud, ¿no? Y lo psicológico, ¿no? La autoestima, la seguridad, la tranquilidad, se siente uno mucho mejor, el placer, ¿no? Las endorfinas, todo ese tipo de cosas, porque se generan muchas sensaciones que realmente son placenteras. Uno hace ejercicio, eso de que no pain, no gain, no es cierto, más bien se siente muy bien, la verdad, hacer ejercicio, termina uno satisfecho, a gusto, se siente uno renovado, ¿no? Sin ninguna duda, en todo el cuerpo, ¿no? Claro. Doctor Edgardo González. Igual, insistir, nuestro cuerpo es una máquina. ¿Sí? No se le puede pedir más de lo que está acostumbrado porque hay que darle tiempo. Claro. Todo lo que tú le demandes lo va a crear cuando tengamos una alimentación adecuada. Pero que todas las personas deben de tener por lo menos 30 minutos, 5 días a la semana de actividad física, lo cual yo no hago, ¿verdad? Pero lo deberíamos de hacer. Sí, importantísimo. Y yo diría que la mayoría de las personas que tienen hoy un dolor en cualquier articulación es porque no tienen ni siquiera la fuerza suficiente para realizar las actividades diarias de su vida. Y por eso están metidos en ese agujero. Es decir, hay que moverse. Qué grave, ¿no? Doctor, ¿todas las articulaciones, todas funcionan exactamente igual? ¿Todas tienen lo mismo? ¿Todas están hechas de lo mismo? ¿Todas se enferman igual y todas se corrigen igual? Así es. Tal cual.
Perfecto. Bueno, teléfonos, doctor, dirección de correo electrónico, por favor, para que la gente pueda entrar en contacto contigo, donde das consulta, todos esos referentes, todo lo que tú consideres pertinente compartir con el público. Estamos en una clínica que tenemos, que es probablemente la única clínica integral Sí. del país. Tenemos dos, una en el World Trade Center y la otra está en Lomas, en Paseo de la Reforma, Sí. 152, en la planta baja, se llama Sports Clinic Lomas. El teléfono de ahí es el 36 86 10 00, o sea 1000. Y mi correo electrónico es como la ciudad de Vancouver, Canadá, Vancouver Doc, es decir, Vancouver DOC como doctor, vancouverdoc@msn.com. Perfecto. vancouverdoc@msn.com. Así es. El teléfono es 36 86 10 00. Atiendes en Paseo de la Reforma 152, planta baja. 154, perdón. 154, planta baja. Ahí es en donde está el doctor Edgardo González. Ya escuchó usted toda la experiencia que tiene, además ya lo conoce, ya habíamos platicado con él de otra parte del cuerpo, pero hay más referentes y hay más direcciones. Betty, por favor, ¿dónde te podemos localizar? Un teléfono, una dirección de correo electrónico, todo lo que consideres pertinente, por favor. En el gimnasio Club Ten, ¿Sí? el teléfono es 5570 0593. Sí. Está la página web también, que es Ujú. www.club10, como 10 en inglés, Sí. ten.com.mx. Perfecto. ¿Y tienes, si quieres, también alguna dirección personal donde la gente te puede escribir? En Club Ten, ahí mismo en la página pueden contactarnos. Perfecto. Muy bien. Gracias, Betty. ¿Alguna recomendación final para nuestros amigos del auditorio a propósito de la nutrición en general? Sí, les pediría que hicieran una revisión justamente de su peso. Digo, hay una manera muy casera que es el índice de masa corporal, que es saber si tu peso corresponde a tu estatura, pero que no hagan esa, ni siquiera les voy a dar la fórmula, porque lo más importante es que vayan a ver si su composición corporal viene de grasa o de músculo. Entonces que vayan con un especialista, y en Club Ten tenemos los aparatos para saber exactamente cuánta grasa tienen, cuánta masa muscular. Y hay que llegar así, ¿no? Quiero un estudio para saber cuál es Exacto. mi índice de masa Composición corporal, tal cual. ¿No? Así de fácil, la composición corporal. Exacto. Gracias, Betty. Okay. Señores, referentes, teléfonos, direcciones de correo electrónico, Bueno. está el del club, pero si tienen alguna dirección personal, adelante. También. Igual a mí me pueden contactar en el Club Ten, en los mismos teléfonos 5570 0593. Ujú. Y en Más la despacio, página por favor, para que el público lo pueda notar. 55. 5570 Ujú. 0593. Perfecto. Y en su página es www.clubten.com.mx en el área de acondicionamiento físico. Perfecto. Igual para los tres, ¿verdad? David Perea, Víctor Beltrán. ¿Pero quieres decir algo más, David? Por favor, adelante. No, para nada. Sería el mismo caso. Mi cuestión sería para natación y carrera. Perfecto. ¿Y tú, Alex, te especializas en algo? ¿Tienes? No, yo sé que todos los instructores de Club Ten tienen certificaciones y están preparados para atender cualquier cosa. Desde niños, adolescentes, adultos mayores, personas con diabetes, alguna lesión, rehabilitación de muchas cosas. Lo conozco, yo los he visto, yo conozco todos los cursos que toman y todas las certificaciones que tienen. No estarían aquí ninguno de los invitados en el programa si no fueran de una gran calidad y no estuviéramos y no supiéramos lo que le estamos recomendando. Pero generalmente a los instructores, y uno porque así es, le gusta más una cosa que otra, ¿no? A mí me gusta entrenar más un músculo que otro, y hay a quien le gusta más nadar que correr, y hay a quien le gustan más las pesas que salir a la bicicleta, ¿no? Entonces eso es muy válido. ¿Tú, Alex, te especializas en? Sí, yo estoy básicamente en el área de peso, de máquinas de peso integrado y peso libre. Perfecto. Y Las pesas, exactamente, en general. ejercicio de fuerza. Muy bien. Y mi querido Víctor Beltrán, ¿tú en dónde andas? Bueno, yo estoy en todo el club, yo soy supervisor del club, pero obviamente también en el acondicionamiento físico, en pesas. Obviamente también estoy coordinando las clases grupales, como son lo que son spinning, no sé, lo que es clases de yoga. Y bueno, también les puedo dar aquí mi correo por si tienen alguna duda. Por supuesto. Es Víctor Club 10, así igual, Víctor Club 10 es @hotmail.com. Es Víctor Club 10 @hotmail.com.
Perfecto. Pues bueno, muchachos, ustedes están obligados a venir aquí el tercer domingo de cada mes, ¿no? Doctor, como siempre, eres invitado permanente de este programa. Betty, igualmente también tú vienes aquí porque son de casa, son miembros de este programa, parte de este equipo y de esta propuesta que tenemos que se llama Escucha a tu cuerpo, y en esta ocasión escucha tus articulaciones. Por favor, no lo olvide, escuche a su cuerpo, visite a un especialista, al menor síntoma, vaya y pregúntele al doctor. No le estoy diciendo que se vuelva hipocondriaca o que se vuelva usted un hombre desesperado porque todo lo que le duele lo preocupa, no, pero sí hay que atender todas esas señales que tienen que ver con el estado de bienestar. Doctor, entrenadores, Betty, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Edgardo González, Beatriz Boullosa, Víctor Beltrán, Alejandro Torres, David Perea. Está usted en Conexión Nocturna, abrimos un espacio para anuncios y continuamos juntos hasta las 5:45 de la mañana. No se salga de la red.